Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora agradecidos estamos por tu presencia. Dirige nuestras mentes a escuchar tu voz a través de tu palabra y danos el entendimiento para conocerte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Es un texto muy conocido donde dice el Señor Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Y en la palabra de Dios nos muestra el camino de la salvación. En Salmos, capítulo 68, versículo 24. Salmos 68, 24. Hablando del camino que se nos muestra hacia la salvación. Un camino específico, detallado, para que el pueblo de Dios preste atención y no haya duda alguna del plan de la salvación, del evangelio, del conocimiento del camino que es Cristo Yeshua. Dice Salmo 68, 24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿en dónde? ¿En dónde los miraron? En el santuario. A través del santuario terrenal, que sabemos que es sombra del santuario celestial, el Señor nos muestra con lujo de detalle el camino a Dios. En Salmos capítulo 77, versículo 13, se nos dice de igual forma lo siguiente: oh Dios, tu camino es en el santuario. En la traducción al español lo tradujeron de una forma diferente, pero si vamos al interlineal podemos ver que dice: oh Dios, tu camino es en el santuario. Nuevamente se nos muestra de que en el santuario nosotros podemos ver el camino de Dios, el cual se nos ha mostrado a cada uno de nosotros para que no tengamos duda alguna de cómo llegar al único Dios verdadero a través del conocimiento de su Hijo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a obtener al mirar el camino que Dios estableció? Note lo que dice Salmo 63, versículo 2. Dice la palabra de Dios: para ver tu poder y tu gloria. La gloria es el carácter, el poder. Si usted va y mira en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Dios, su poder y su divinidad son manifiestas desde la creación. Por la creación. Y aquí mismo nos dice que en el santuario nos muestra su poder, nos muestra quién es Dios, nos muestra el camino que es Cristo Yeshua, para que nosotros podamos ver con certeza cuál es el carácter de nuestro Dios y de su Hijo. Para que nosotros no nos perdamos, para que no nos desviemos del camino que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros. Sabemos que nuestra base o el fundamento de nuestra fe se basa en este camino. Y hoy día muchos se han olvidado de ir a ver al santuario, o han rebajado el camino a solamente un simbolismo, pero no se ha visto los mensajes, la enseñanza
que el Señor tiene para con nosotros a través de su santuario, para que nosotros tengamos la certeza de qué camino nosotros estamos siguiendo. La pregunta obligada es, ¿qué camino tú sigues? Vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 8. Este camino se le conoce como el camino de la gracia, porque es un camino en el cual nos lleva a Dios. Y note lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 8. Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor nos dice que nosotros podemos ser salvos solamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? La palabra en hebreo es charis, que significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso es lo que significa la gracia. Significa favor, gozo, mérito, un regalo que el Señor desea darnos a cada uno de nosotros. Pero es la influencia divina sobre la mente y el corazón y que se manifiesta en nuestra vida. ¿No es maravilloso lo que significa la gracia? No solamente gracia es un regalo, como mucha gente lo dice, es que la gracia es un regalo, es perdón. No, es la influencia divina en mi mente, en mi corazón, la cual se manifiesta en mi vida para honra y gloria de Él. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida de nuestro Salvador y Él se está manifestando en nuestro corazón. Ahora, nosotros vimos aquí que somos salvos por gracia. Y el Señor nos muestra a cada uno de nosotros el camino de la salvación. Noten ahí en Efesios 2:8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya vimos lo que significa la gracia, pero ahora veamos lo que significa salvos. La palabra en hebreo es soso. Y esta palabra en hebreo tiene un significado muy grande porque significa que somos sanados, seguro, hecho entero. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué significa ser salvo? Significa ser hecho entero. Hecho completo, transformado, sanado, restaurado. Y esto solamente se da en nuestras vidas cuando conocemos el camino de la gracia, el camino de la salvación, la cual se nos ha mostrado ¿en dónde? En su santuario. Note lo que dice Colosenses 2:9. En Colosenses 2:9, ¿cómo nosotros podemos ser enteros, hechos enteros, salvos? Porque recuerden que solamente hay un camino. En Colosenses 2:9 se nos dice que solamente en Cristo nosotros somos completos. Colosenses 2:9. Colosenses 2, 9 y 10. Noten, el ser salvo significa ser hecho entero, sanos, sanados,
seguros, restaurados, perdonados, justificados. Ahora, note lo que dice el versículo 9. Esto solamente es posible a través de Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora noten el versículo 10. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él, en Cristo, nuestro Cordero Pascual, en Cristo nuestro Salvador, en Cristo el Mesías, nosotros estamos completos en Él. El ser salvo significa estar experimentando la influencia divina sobre nuestro corazón y reflejamos la vida ¿de quién? De Cristo Yeshua en nosotros, porque Él es el que nos hace ¿qué? Completos, salvos, seguros, sanados. Miren, vamos a ver Efesios capítulo 3 y vamos a ver desde el versículo 14 en adelante. Sí, Manuelito. Efesios 3, versículo 14 en adelante. Noten lo que la palabra de Dios dice. Por esta causa doble mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, noten, gloria, su carácter, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Noten, en pocas palabras, Cristo en nosotros nos da el entendimiento, el conocimiento del camino hacia la salvación. ¿Y dónde se manifiesta ese camino? En su santuario, para que usted y yo no tengamos duda alguna, para que usted y yo comprendamos cuál es el camino que tenemos que seguir sin excusa alguna. ¿Por qué? Porque Dios lo ha manifestado a cada uno de nosotros. Ese camino tiene como propósito sanarnos, darnos seguridad y hacernos enteros en Cristo Jesús, salvos en Él, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su justicia. Y Él nos desea hacernos enteros. ¿Enteros de qué? ¿Sanarnos de qué? Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron ¿a quién? A Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oiga, esta descripción que hace de un pecador es una descripción muy horrible. Pero esto nos muestra de que la persona decide en dejar a Jehová su Dios. Ahora, noten lo que dice el versículo 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas
con aceite. En pocas palabras, estar en pecado, rebelión e iniquidad nos lleva a no estar, ¿qué? Completos. A no tener la salvación. No hay nada bueno en aquel que vive en pecado y en rebelión. No hay nada sano en aquel que decide alejarse de su Dios. En aquel que decide caminar el camino equivocado de la salvación. ¿Por qué? Porque hay un camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Sí, hermano. ¿Cómo lo compara una persona enferma con una persona sana? O sea, ¿cómo hasta dónde llega el conocimiento de la gracia de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios? Porque una persona enferma aparentemente está sana, pero pues está caminando muerto. Ahora, Cristo Yeshua vino a traer sanación, salvación. Note lo que dice Isaías 53, versículo 3 y 4. Isaías 53, versículo 3 y 4. Recordemos que en Juan 1:14 dice que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Y ahora, note lo que describe Isaías 53, versículo 3 y 4. Hablando de Cristo Yeshua. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten que en este versículo el pecado está descrito ¿de qué forma? De enfermedades y dolores. Por eso el ser salvo significa ser sanado. Significa ser hecho completo. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es sanarnos, salvarnos, hechos completos, hacernos completos en Él. Por eso Él muestra su camino a través de su santuario, para que nosotros le conozcamos, para que podamos recibir su salvación, para ser sanados, transformados, redimidos, hechos completos en Él. Tristemente muchos no conocen el camino. Y ese camino está descrito en su santuario y a través de toda su palabra. Y ese camino se nos ha mostrado para que nosotros no tengamos excusa alguna. Note lo que dice Génesis 3:15. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la meta es llegar al punto de no pecar, de odiar el pecado. ¿Por qué? Porque esta es una promesa que el Señor desea hacer en nuestras vidas para que nosotros dejemos de pecar. La meta es dejar de pecar. La meta es agradar a Dios, por como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Note lo que dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra enemistad en el hebreo es la palabra eiva. Significa enemistad, hostilidad. Pero si ustedes notan, ahí viene una raíz, la raíz 340. ¿Qué significa la raíz? La palabra ayab significa ¿qué? Odiar.
Jehová promete que Él nos va a dar el poder para odiar el pecado. ¿Y eso es a través de quién? De la promesa que es ¿en quién? En Cristo, el Mesías, el cual el Padre prometió. La meta es dejar de pecar, la meta es odiar el pecado para agradar a Dios en todas las cosas. Si no entendemos lo que pasó en la cruz, no podemos entender nada, porque eso es lo que hace el pecado. Dios, así como mandó a su Hijo para que pudiera redimirnos a nosotros, no había otro camino, no había otro medio, más que el plan de la salvación era a través de su Hijo, y lo mandó en carne. ¿Para qué? Para que tomara nuestra naturaleza y pudiera librarnos de este mundo de caído de pecado y llevarnos a casa. Él es el único medio, no hay otro medio. No hay otro medio. Por eso la promesa del Mesías, la cual se dio por el Padre, tiene como propósito dejar de ¿qué? De pecar, de odiar el pecado. Ahora, ¿esto es posible? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Y estamos viendo que el camino de la gracia que se muestra a través de su santuario nos lleva a obtener ¿qué? La victoria. Es Cristo en mí el que me da la victoria. Es Cristo en mí el que me da la victoria. En la promesa que el Padre dio desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el cual nos muestra el camino de la salvación, llamado el camino de ¿qué? De la gracia. Para que seamos hechos completos, para que seamos sanados de toda enfermedad y de dolor. Por eso Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, para hacernos ¿qué? Completos. El maravilloso mensaje del plan de la salvación, del Evangelio, es Cristo en nosotros, el cual no escatimó cosa alguna para darnos salvación a nosotros. Y Él desea vivir en nosotros para que nosotros conozcamos el camino hacia el cielo, el camino de la salvación, para que Él pueda hacer el querer como el hacer en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros podamos seguir el camino que Él nos ha mostrado. Hay muchos que creen que están yendo por el camino correcto, pero dice la palabra de Dios que muchos no se dan cuenta que esos caminos los llevan ¿a qué? A la destrucción y a la muerte. Pero el Señor nos ha dado un camino para que no tengamos excusa, no tengamos duda de conocer el camino de la gracia que nos lleva hacia el Padre. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. Y no tiene por qué hacer conjeturas. Cuando nosotros tenemos preguntas, conjeturas sobre el camino que el Señor ya mostró o nos muestra a través de su palabra y a través de su santuario, eso solamente me revela que yo no conozco el camino, que yo no he entendido el camino de la gracia y el camino de la salvación. ¿Qué echó por tierra Satanás? El santuario. ¿Por qué el mundo no entiende las cosas del santuario? Porque él tiene otro santuario. Miren, vamos a ir a Daniel, porque es un punto muy importante. Daniel. Y gracias, hermano. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8.
Porque el Señor tiene un mapa con todas las indicaciones. Pero hay un poder que se iba a levantar en el tiempo del fin, en el cual iba a destruir ese mapa. Y tal vez iba a poner muchos diferentes mapas para confundir al pueblo de Dios, para llevar a muchos a la perdición. Note lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 11. Lo que iba a ser este poder. Dice, aún se engrandeció. Está hablando del cuerno pequeño. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Y el lugar de qué? De su santuario fue echado por tierra. Este poder, este cuerno pequeño, iba a tratar de destruir el mapa donde nosotros podemos encontrar todas las consignas, las indicaciones para llegar a conocer al Padre y conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que no podamos experimentar la gracia redentora, para que no seamos hechos completos, para que no seamos sanados. Y hoy día muchos hijos e hijas de Dios dicen caminar el camino de Dios, pero hacen conjeturas de ese camino. Eso muestra que no conocen el camino, porque si lo conocieran, sabrían con lujo de detalle cuál es el camino de la salvación, cuál es el camino de la gracia, cuál es el camino para hacernos completos en Cristo Jesús, para sanarnos de todas enfermedades y de toda dolencia. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Satanás quiere desbaratar el plan de la salvación. Ahora, vamos a ver cuál es ese mapa. Ese mapa que se llama el mapa de la gracia, el mapa de la victoria, el mapa que nos lleva al Padre, el mapa que nos sana. Usted póngale el título que usted quiera, pero es el mapa de la gracia de la salvación. Noten, este es el mapa, el cual se nos muestra a través de ¿qué? De su santuario. Y vamos a estudiar un poco, no podemos estudiar todo este mapa, pero vamos a ir estudiándolo si Dios nos da tiempo y nos permite poder ir estudiando cada aspecto de este mapa para que no tengamos duda, excusa del propósito que tiene Dios a través de su Hijo de hacernos completos en Él y de llevarnos a la salvación. Recuerde, el propósito es llegar a odiar el pecado, a llegar a dejar el pecado. ¿Es posible? Sí, ya lo miramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Veamos este mapa. En este mapa nos muestra que el pecador tenía que llevar a un cordero. Ese pecador ponía su confianza en el cordero, que era símbolo ¿de quién? De Cristo Yeshua. Y ponía sus pecados sobre este corderito, pero el pecador tenía que matar ese cordero. Tenía que cortarlo, el mismo pecador, no era otro. ¿Por qué? Porque usted era el culpable de ese pecado. Y usted era el que mataba a ese cordero. Después de que tomaba el cordero, se lo daba al sumo sacerdote y era puesto en el altar. El sumo sacerdote tomaba la sangre del cordero para llevar a cabo el propósito de Dios para nuestra salvación, como ahorita lo vamos a ver. Y en ese punto de que el pecador era el que degollaba al corderito, al animal,
Pero también vemos cómo cuando se cumplió con Cristo fue entregado en manos de quién, de pecadores, ¿cuáles le dieron muerte? Así es. Ahora, la sangre de este cordero es evidencia del pecado. ¿Me están siguiendo? La sangre del cordero es evidencia del pecado, de mi pecado, que llevó a la cruz al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo Yeshua. ¿En manos de quién se puso Jesús? Manos de pecadores. ¿Para qué? Para que lo matara, Sí. para que pudiera redimirnos. Amén. Para eso se puso en manos de pecadores. Estamos viendo en tan poco momento cuán maravilloso es el plan de salvación y en quién nosotros tenemos que confiar. Y Él es el verdadero Cordero porque murió por mí. Amén. Y derramó su sangre por mí para limpiarme. Y quiere morar en mí a través de su Espíritu. Ahora yo como pecador debo de tener la plena confianza de que Él cargó con mi pecado. Uh-huh. Así es. Ese es el plan de salvación que el Señor nos muestra y cuál es nuestro rol, papel, nuestra parte en ese plan de salvación. Porque por mis pecados Cristo murió. Y la sangre es prueba del pecado, de mi pecado, la cual fue derramada para mi salvación. Y todo eso se nos muestra en este camino, el camino de la salvación, el camino de la gracia a través de su santuario. Y vamos a ir estudiando esto detenidamente porque cada una de las partes de este santuario vemos de que nos muestra el camino con lujo de detalle para no tener duda, cuestionamiento de cómo somos salvos. Usted sabe, si pregunta usted a la mayoría de las personas cómo es usted salva, usted va a recibir respuestas de todo sabor y de todo color, y parece ser que no hay un entendimiento uniforme dentro del pueblo de Dios. El propósito, nosotros pudimos verlo en Génesis 3:15, es de dejar de pecar, de odiar el pecado. Hay un lugar en el santuario donde no había pecado. Y ese lugar estaba ¿en dónde? En el lugar santísimo. Ahí es a donde tenemos que llegar. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Salmos 91. Salmos 91. Porque habla de este lugar, el cual nos va a proteger a cada uno de nosotros. Salmos 91. Cada uno de nosotros deberíamos de saber este salmo de memoria. Yo me lo sé. Saberlo, retenerlo y discernirlo sobre todo. Exactamente. Porque si lo leemos y no lo discernimos, nada estamos haciendo. La pluma inspirada dice que todos deberíamos de saber este salmo. Versículo 1. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está la sombra del Omnipotente? En el lugar santísimo. Ahí está la gloria del Señor. Pero ¿para qué tenemos que estar bajo la gloria, bajo la presencia de Dios? Principalmente en este tiempo del fin. Si usted lee todo el capítulo 91 de Salmos, tiene como propósito salvarnos en el tiempo de las plagas. Vea el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El cumplimiento de Salmos 91 es en el tiempo del fin, cuando las plagas van a ser derramadas. Por eso usted y yo tenemos que llegar al lugar donde estamos protegidos por la gloria,
por la presencia de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver detalladamente ese lugar al que tenemos que llegar. Salmos 27, versículo 4 y 5. Salmo 27, versículo 4 y 5. Y aquí hay algo muy interesante, porque note lo que dice la palabra de Dios. Espero a que lo encuentren. Salmo 27, 4 y 5. No quiero ir muy rápido. Si voy muy rápido, díganme que vaya más despacio. ¿Ok? Salmos 27, 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Dónde está la hermosura, la gloria de Jehová? En el lugar santísimo. Noten el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Notan? Esto hace referencia a Salmo 91. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Noten, esa palabra tabernáculo en el hebreo, ¿usted sabe cuál es la palabra que se usa? Se usa la palabra sukkah. De ahí viene Sukkot. Y el Sukkot es la cabaña, la tienda, la capa que protege al peregrino, a la persona, a usted y a mí. Él nos esconde en el lugar santísimo, donde está su presencia, su gloria, para que no recibamos mal alguno, para que no recibamos plaga alguna. La palabra ocultar es la palabra en hebreo shatar, que significa que Él nos esconde en su, ¿cómo se llama? En su seno. Gracias, hermano. La palabra satar nos esconde en su seno, en sus brazos. Es donde está su Hijo. Y donde el Hijo dice que Él, todo aquel que venciere, se sentará junto con Él, como Él se sienta con su Padre en su trono. Donde está uno que protegido bajo la sukkah, bajo el Sukkot que Dios extiende para protegernos de todo mal y de todo peligro. Por eso la fiesta del Sukkot tiene un significado mucho mayor que solamente el ser salvo, sino que se nos dice que la fiesta del Sukkot no solamente es para darnos a entender de que somos peregrinos en este mundo, pero que siempre estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su sukkah. Es la victoria. Es la victoria que Él desea darnos a cada uno de nosotros. Y cuando hay victoria, hay gozo. ¿Por qué? Porque estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos delante de su gloria, de su presencia. Ahora, esto el Señor desea que nosotros lleguemos, ¿qué? Al lugar santísimo donde no hay pecado. Hay un grupo en la palabra de Dios que dice que le va a seguir a donde quiera que Él va. Y recordemos, el propósito es llegar
a la sombra del Omnipotente, a estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, sin pecado y odiando el pecado, porque en Daniel 12:1 dice que va a venir un tiempo de angustia como nunca antes. Y es la única forma en que seremos protegidos. Note lo que dice Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4. Hay un grupo que va a llegar a estar bajo la sombra del Omnipotente, en el lugar santísimo, donde no habrá pecado, donde habrá odio por el pecado. Y usted y yo tenemos que seguir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a donde Él va. Note lo que dice el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que seguir al Cordero a donde Él fuese. ¿Y dónde está el Cordero hoy día? Está en el santuario. Y específicamente en el lugar santísimo. Usted y yo tenemos que tener la experiencia no solamente del atrio, del altar de sacrificio, no solamente del bautismo, del lavacro, sino que tenemos que tener la experiencia del lugar santo y del lugar santísimo para estar bajo la sombra del Omnipotente, siguiendo al Cordero, que es Cristo Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Ahora, vamos a ver en este mapa. Este solamente es una introducción a todo lo que vamos a ir viendo posteriormente. Yo solamente quiero darles una prueba de las bendiciones que el Señor desea derramar en su vida y en mi vida. Prácticamente Cristo está diciendo: yo soy el medio para llegar hasta Él. Exactamente. Este mapa nos muestra de que el medio es Cristo. Por eso Cristo en mí. Cristo es el camino, el cual nos lleva ¿a qué? A la presencia del Omnipotente. A la vida eterna. A la vida eterna, a la salvación, a ser hechos ¿qué? Completos. Ser sanos. Plenos. Ser perdonados. Ser restaurados. Ahora, veamos cuáles son las bendiciones de ir hasta el lugar santísimo, ante la sombra del Omnipotente. Noten, el Señor desea primeramente darnos una renovación y perdón. Nos desea santificarnos y que nosotros participemos de la glorificación que el Señor desea darnos a cada uno de nosotros. En este mapa del santuario se nos da con lujo de detalle cómo nosotros podemos ser renovados, perdonados, cómo usted y yo podemos ser santificados, cómo usted y yo podemos gozar de la gloria de Dios en nuestras vidas para gozarlos por toda la eternidad en Él. Y ese es el mapa que el Señor nos ha brindado. Veamos cuál es el beneficio de que nosotros tenemos a ir a estar bajo la sombra del Omnipotente en el lugar santísimo. Noten, Salmos 63:2. Salmos 63:2. Salmos 63:2 dice que nosotros vamos a ver su poder y su gloria en su santuario. Y allí mismo en Salmos 27:8, en Salmos 27:8, Salmos 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Dónde buscamos el rostro del Señor? Siguiendo el mapa que Dios nos ha brindado para poder recibir las bendiciones
de la gracia, de la salvación, para que seamos hechos, ¿qué? Completos. Sí, hermano. ¿Iba a decir algo? Ahora, ¿qué hay en el lugar santísimo? En el lugar santísimo se encontraba el arca. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Estaban el maná. Estaban la vara de Aarón. Eso estaba dentro del arca. Y afuera del arca se encontraba ¿qué? La Torá. La Torá es la ley de Dios que se le dio a Moisés y Moisés escribió para darla a su pueblo. Muchos tienen un error en decir que esta ley era la ley de Moisés, pero se olvidan que Dios se la dictó y él la escribió. Entonces viene siendo también ¿qué? La ley de Jehová, la ley de Dios, la ley de Elohim. Por eso se encuentra en el lugar santísimo. Nosotros estudiamos anteriormente lo que era la ley de Moisés y la ley de Dios. La ley de Moisés o la Torá tenía que estar enfrente de nosotros para recordarnos, para salvaguardar la ley de Dios. Eso ya lo estudiamos. Sí, hermano. Lámpara a mis pies. Y lumbrera a mi camino. Así es. Entonces, en este lugar donde se encuentra el arca, había unos querubines que se tocaban. Y sobre esa arca estaba ¿qué cosa? La gloria de Dios, su presencia. ¿Me están siguiendo? Ahora, el beneficio de nosotros conocer este camino, el camino de la gracia, el camino de la salvación, el camino hacia la gloria del Padre, hay muchas cosas que podemos hablar, pero solamente voy a hablar ciertos aspectos de cuál es la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Ahí mismo vemos de que hay que ir a donde está Cristo. Y Cristo está ahí mismo en el lugar santísimo. Cuando usted llega a la presencia de Dios, ahí en Salmos 16:11, nos dice de qué bendición nosotros vamos a gozar. Salmos 16:11. Note lo que dice la palabra de Dios. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuál es el camino? La senda. Lo que estamos estudiando. En tu presencia. ¿En dónde está la presencia de Dios? En el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Una de las bendiciones de ir y recorrer el mapa de la gracia, el mapa de la salvación, es que vamos a recibir el gozo. El gozo es muy diferente a ser alegre. El gozo viene ¿de qué? De Dios, de su presencia. Y nosotros vamos a recibir su gozo. Miren lo que significa tener el gozo de nuestro Dios. Nehemías 8:10. Cuando usted está delante de la presencia de Dios, usted no solamente recibe el gozo, pero el gozo se manifiesta en nuestras vidas, porque Nehemías 8:10 dice lo siguiente. Luego les dije, id y comer grosuras y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es ¿qué cosa? Vuestra fuerza.
¿Qué recibimos cuando nosotros vamos ante la presencia de Jehová, de Elohim? Su gozo. Y su gozo es nuestra fuerza. ¿No es maravilloso lo que el Señor desea derramar en nuestras vidas? ¿Usted sabe que por gozo Cristo fue a la cruz del Calvario? Porque era la fuerza ¿de quién? De su Padre. Y es la misma fuerza que necesitamos nosotros. Y solamente se obtiene al estar experimentando o tener la experiencia del lugar santísimo, de buscar el rostro de nuestro Salvador, el rostro de nuestro Dios, para recibir su gozo en nuestras vidas y tener la fuerza para salir victoriosos ante el pecado, la rebelión y la iniquidad. Para que estemos bajo la sombra del Omnipotente y seamos protegidos en el día del mal, en el día donde va a ser derramada ¿qué? La plaga. Ahora sí se puede entender mejor qué es la gracia. Porque muchos mencionan la gracia como un regalo, pero no entienden la profundidad, ni la anchura, ni la altura del poder de Dios. Y de lo que Él quiere hacer en nosotros. Wow. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros encontramos en ese lugar donde está la presencia del Omnipotente, en el cual usted y yo tenemos que estar bajo su sombra? Ahí mismo nosotros vamos a encontrar su paz. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 165. Porque recuerden, en el lugar santísimo se encontraba ¿qué cosa? La ley de Dios. Salmos 119, versículo 165. Noten, mucha paz tienen los que aman tu ley. En el lugar santísimo se encontraba la ley de Dios. Y dice que aquel que está experimentando la salvación, dice que habrá mucha paz. Y el Señor desea darnos su paz, su gozo, su fuerza, que solamente es dada cuando nosotros estamos experimentando y caminando el camino de la salvación. Ahora, nosotros tenemos paz cuando nosotros obedecemos la ley de Dios. No hay paz para aquel que está viviendo en pecado. Y como acabamos de leer, en su ley está la paz. En el lugar santísimo, en la presencia de Dios, está la ley de Dios para recordarnos del plan de la salvación, de la victoria sobre el pecado, de habernos hecho perfectos, de habernos hecho completos en el Señor, de habernos sanado de toda enfermedad y de toda dolencia. ¿Qué otra cosa iba a traer a nuestras vidas el estar en la presencia del Omnipotente? Miren ahí en 1 Juan capítulo 5 versículo 20. Porque recuerden, en el lugar santísimo no solamente está el Padre, sino ahora está el Hijo de Dios intercediendo por cada uno de nosotros como sumo sacerdote. Y los 144,000, usted y yo vamos a seguir al Cordero a donde Él vaya. ¿Y por qué yo digo que usted y yo? Porque nosotros estamos vivos. Y si seguimos vivos, seremos parte de los 144,000. No digan de que ahora me estoy llamando que soy de los 144,000. No, pero si nosotros permanecemos vivos, seremos ese grupo que vamos a ir hasta el lugar santísimo. Pero usted y yo podemos entrar a ese lugar. En Hebreos capítulo 10 dice, por la fe en Cristo, nuestro Cordero, nuestro Mesías.
Por fe usted y yo podemos experimentar, tener esta experiencia que el Omnipotente quiere darnos a cada uno de nosotros a través de su Hijo. Ahora, en 1 Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, su Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente ante el Padre y el Hijo, porque son la misma esencia, nosotros obtenemos ¿qué cosa? Vida eterna. Pero muchos no conocen ni al Padre ni conocen al Hijo, y por consiguiente no conocen el camino, porque el Hijo nos lleva al Padre, el Padre nos lleva al Hijo. Entonces, necesitamos conocer el camino, el cual nos brinda todos estos beneficios de obtener la vida eterna. La salvación, la gracia, el perdón, de hacernos completos en Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Este mapa no empieza en el lugar santísimo. Este mapa inicia ¿dónde? ¿Dónde inicia el recorrer del mapa de la salvación? Inicia ¿en dónde? En el campamento. Porque el Espíritu de Cristo redarguye nuestro corazón para ir a la solución que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que seguir el mapa. Ahora, este mapa inicia en el campamento. Usted y yo estábamos en la oscuridad. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero fuimos redarguidos por el Espíritu de Cristo para que nosotros vayamos ¿qué? En arrepentimiento. Y cuando nosotros llegamos a obtener ese arrepentimiento, nosotros entramos al atrio, donde podemos ver el altar, donde era sombra del sacrificio de Cristo Yeshua que murió por cada uno de nosotros, el cual murió por mis pecados y fue muerto por mis delitos y pecados. Y esa sangre que Él derramó, ahora la tomaba el sumo sacerdote y la iba a llevar transcurriendo el mapa de la salvación. Pasaba por el lavacro. El lavacro tiene un significado muy amplio que no lo vamos a ver detenidamente hoy día, pero ese lavacro tenía como propósito renovación, una renovación completa. ¿Por qué? Porque era un renacer en Cristo Yeshua, nuestro Salvador, en el cual éramos limpiados de todos los pecados a través de su palabra, a través de su Espíritu, el cual nos renueva y nos prepara para seguir el camino de la gracia, el camino de la salvación. Y cuando nosotros pasábamos por esa experiencia, entrábamos al lugar santo, donde nosotros mirábamos en el lado derecho ¿qué? La mesa de los panes, que el pan representa ¿qué? La palabra de Dios. Y en el lado izquierdo nosotros mirábamos ¿qué? El candelabro, el candelabro, el cual era lleno con el aceite que representa ¿qué? El Espíritu de Cristo, el cual nos da la luz para que nosotros también seamos una luz a todo el mundo. Pero esa luz es la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y después mirábamos el altar del incienso, que la sangre que había sido derramada en el altar era llevada y era puesta en las esquinas de ese altar de incienso. Y junto con nuestras oraciones y con el incienso se elevaban hasta el trono de nuestro Dios. Confiando, significando que confiando en los méritos del Cordero y de la sangre redentora de Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Y ahí entonces entrábamos ¿qué? Al lugar santísimo.
para poder recibir todas las bendiciones. Pero este camino lo podemos experimentar nosotros hoy día, confiando en los méritos de Cristo. Ahora, si usted mira, este camino fue el que recorrió Cristo para venir a salvarnos. Abandonó su trono. Se hizo el pan de vida. Su luz vino a alumbrar un mundo de oscuridad y vivió entre nosotros. Y salió al campamento y regresó y murió por nosotros para darnos vida eterna. Este camino, este mapa que tenemos que recorrer, Cristo ya lo recorrió por usted y por mí, para que tengamos vida eterna y para que sigamos el ejemplo que Él nos lo ha dejado. Este camino de salvación se llevó a cabo en la tierra, pero también se está llevando a cabo en el reino de los cielos. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cristo se ofreció como sacrificio por usted y por mí, para que usted y yo sigamos el mapa de la gracia, el mapa de la salvación, el mapa que nos brinda no solamente gozo, nos da fuerza, nos trae paz, sino que nos da salvación eterna, vida eterna en Cristo Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual murió por usted y por mí. El Señor ha establecido su mapa y Él desea que nosotros le sigamos. Porque Él ha establecido un mapa con lujo de detalle para que nosotros no cuestionemos a nuestro Dios. Usted y yo necesitamos seguir este camino de la gracia hacia la salvación. Vamos a ir estudiando cada vez más este camino. Muchos se quedan solamente en el altar. Otros se han quedado solamente en el lugar santo, pero nunca han tenido la experiencia del lugar santísimo. Y vamos a ir viendo lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Oh Dios, agradecidos estamos por tu palabra, por habernos mostrado este camino de la gracia, de la salvación, en el cual tú nos has mostrado para que nosotros podamos seguirlo. Señor, permite que podamos seguir creciendo en tu conocimiento, para poder seguir haciendo tu voluntad, para vivir tu palabra, para que seamos lumbreras a este mundo, para que podamos gozar de las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Señor, permite que podamos tener la fuerza, el gozo, la paz, la vida eterna para seguir este mapa y poder gozarnos como hijos e hijas tuyos, Señor. Pero que también nuestra familia pueda ver en nosotros ese maravilloso regalo de la gracia, el cual tú estás efectuando en nuestra mente y nuestro corazón para hacernos completos en ti, oh Dios, para restaurarnos y para sanarnos. Gracias, oh Dios, por escucharnos y por estar con nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.